Y hoy quiero platicar con dos estudiantes porque pues la vida de alguna u otra manera va a cambiar. Porque lo que están estudiando pues va a cambiar la manera de ejercerlo si es que lo van a ejercer en algún momento. Aquí en MBS Noticias está Luis Hernández, estudiante de Derecho en el TEC de Monterrey, también de Economía en la UNAM. Luis, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Muy Tocayo, bien, qué muy bien. gusto. ¿Estudias las dos carreras Sí, las dos carreras. al mismo tiempo ahorita? Al mismo tiempo, sí. Estoy estudiando Economía y Derecho. Derecho. Sí, creo que se complementan Se súper complementan maravillosamente bien. Tenemos en la línea telefónica un compañero que por desgracia se atoró algo y no pudo llegar. Él es Daniel Muñoz, está en la Panamericana en Políticas. Daniel, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola Luis, muy buenos días. Sí, aquí con unos problemas en tráfico, pero conectados y muy contento de platicar contigo. No, hombre, gracias, te esperaremos aquí en la cabina en algún momento futuro si nos dan oportunidad. Y bueno, yo quisiera iniciar primero, Luis, preguntándote, pues, ¿qué opinión te merece este asunto de la reforma al Poder Judicial? Más desde pues, la perspectiva de tu estudio en Derecho. Si es que quieres ejercer, pues vas a tener que ejercer de una manera muy distinta a como se ejerce hoy día con algunas de las personas que ya están en los juzgados. Cuéntanos. Sí, por supuesto. Al final esta reforma incluso puede verse como un despropósito para la carrera de Derecho, ¿no? Uno acude a un juez con la esperanza de que alguien imparcial resuelva un asunto. Uno como litigante, por ejemplo, se prepara para defender a un cliente, pero al final tú esperas que quien resuelva no tenga intereses detrás, ¿no? Uh-huh. El hecho de que estén, y es la parte que a perspectiva personal es más preocupante, es que sean por elección popular. Están poniendo no solamente su independencia al servicio de quien los elige, sino de quien los pone como candidatos, ¿no? De los poderes fácticos principalmente. Entonces, ¿con qué confianza va a ir uno? Y más con la justicia federal, que se enfoca bastante en derechos humanos, por ejemplo en materia de amparo, a defender lo que por derecho nos corresponde, ¿no? Y como litigante, ¿qué confianza vas a tener si no eres abogado del gobierno de que tienes la mínima oportunidad de ganar un asunto cuando puede que ya esté pues subordinado, ¿no? El juez con el que vas a acudir a ciertos poderes fácticos, ciertas personas. Fíjate lo que dices, Luis, si no eres abogado del gobierno, ¿cómo vas a fallar, no sé, en un asunto en donde el gobierno tenga algún interés muy particular y de pronto veas a un juez que si falla en contra del gobierno, pues lo van a meter al bote? O sea, porque tienes un tribunal de inquisición que va a castigar a esos jueces. ¿Qué están diciendo tus compañeros? O sea, ¿qué están diciendo las personas que están estudiando hoy Derecho, que tienen una vida por delante y que a lo mejor ya no es lo que te habían platicado? O sea, la cosa va a cambiar mucho. Se van a salir, van a buscar otra cosa. ¿Qué dicen entre tus pares, pues? Pues sí hemos planteado, por ejemplo, la posibilidad de dedicarnos a otras áreas del derecho que pues, van a tener muchísima relevancia ahorita, como el compliance, por ejemplo. Las empresas van a tener que tenerle miedo prácticamente al gobierno de cualquier arbitrariedad que puedan cometer, entonces no dar cabida. Y el arbitraje, los medios alternos de solución de controversias, porque ya no va a ser confiable acudir a un sistema de justicia federal, ¿no? Ok. Los que quieren seguirse dedicando al derecho. Hay otros compañeros que sí ya están planteando, por ejemplo, enfocarse a contratos o cuestiones de negocios, porque sí ya la parte de litigio se va a ver sumamente mermada, y ni hablar de la función jurisdiccional, ¿no? Aquellos que sí tenían en su proyecto de vida dedicarse a ser jueces, magistrados, ministros, pues ya no lo ven, no sería congruente, ¿no? Con lo que han venido estudiando, con la convicción por la que estudiaron la carrera de Derecho. Tenemos en la línea a Daniel Muñoz, él es estudiante de políticas en la Universidad Panamericana, y es muy interesante lo que está pasando en la ciencia política y particularmente en estos cambios sociales. Digo, al final de cuentas las sociedades van cambiando. Daniel, tú lo sabes mejor que nosotros, estudias esta carrera, y yo quisiera compartir contigo, que nos compartas ¿qué ven ustedes, por ejemplo, como estudiantes de ciencias políticas, en torno a estos cambios? El hecho de votar por jueces, dice la oposición, es que entonces ya no hay un contrapeso político. ¿Cómo va cambiando el mundo, a final de cuentas, en este aspecto? ¿Qué ves ahí, Daniel? Pues te cuento, Luis, aparte de ser estudiante de gobierno y de economía en la Panamericana, pues yo tuve la oportunidad de ser asesor legislativo en puntos constitucionales en esta legislatura que acaba de terminar, en la 65. Y pues me tocó ver la discusión muy de cerca de la reforma judicial, así como de las otras reformas constitucionales que se están planteando. Y en general lo que vemos es
una centralización de poder brutal con esta reforma. Y aunque hay reformas que son positivas y tenemos que reconocer cuando hay aciertos, de la misma manera tenemos que señalar errores. Hay reformas positivas como considero que es la de materia de derechos de animales, la de ferrocarriles, pero vaya, esta reforma judicial lo que busca es la subversión a un poder que es autónomo, que es coigual a otras ramas del gobierno y que busca que esté frente a un ejecutivo cada vez más poderoso. Los propios diputados de la mayoría reconocen y saben que hay esos errores, lo cuestionan en privado, en público, callan y es ahí que es increíblemente problemático. Yo considero que es importantísimo que se cree un diálogo verdadero tanto con la sociedad como con las otras fuerzas políticas y se genera una reforma que mejore las fallas en el Poder Judicial, porque como en cualquier institución humana, hay cosas que mejorar, hay fallas y hay áreas de oportunidad, pero la realidad es que dinamitándolo no vamos a conseguir eso. A mí, aparte como joven, como estudiante, considero que esto es una lucha que trasciende colores, ideologías, perspectivas, sino que tenemos que ver por nuestro futuro como grupo etario, que somos más de un tercio de la población del Ujú. país, somos más de 40 millones de jóvenes, y que necesitamos ver por nuestro interés común de tener un país estable a presente con un buen futuro, tanto en áreas de certeza jurídica, Estado de Derecho y desarrollo económico, por supuesto, porque esta reforma va a tener efectos en todos los aspectos de la vida pública y que va a afectar de manera muy importante también al sector privado y pues a todos los ciudadanos. A mí me da gusto que teniéndolos a ustedes aquí, Luis, Daniel, le cierran la boca a muchos de los críticos de la juventud actual, que dicen que son la generación de cristal, que no aguantan nada, que no pueden hacer bien las cosas, porque hoy lo que vemos que no se puede hacer bien, y lo estamos viendo en tiempo real, son leyes de reformas constitucionales y de reformas a un poder de la Unión. Escuchábamos, y a ver si tenemos de nueva cuenta, por favor, lo que dice su señoría, el doctor Monris, es decir, don Ricardo Monreal, a ver si tenemos por ahí el audio, porque Ricardo Monreal se paseaba con parsimonía y orgullo en la Facultad de Derecho de la UNAM. El gran jurisconsulto Ricardo Monreal tiene creo que 10, 15 libros publicados. Y hoy día así justifica hacer mal una ley. O sea, a ver, vamos a ver quién es la generación de cristal, ¿no? Escuchemos a Ricardo Monreal justificando los gravísimos errores que están publicados en las leyes secundarias. La verdad es que siempre en los transitorios hay una prevención general. En los transitorios siempre se dice todo lo que contradiga o se oponga al presente decreto queda derogado. En términos generales, por técnica legislativa, quedarían derogadas todas aquellas disposiciones que se contradigan con lo que en el último momento se está aprobando. Pero obviamente lo más pulcro es suprimirlas, todas las contradicciones o incongruencias legislativas se tienen que corregir. Hicieron un copy-paste, literal copy-paste de 2 artículos de la ley. Están igualitos estos 2 artículos, así se votaron. No se sabe, por ejemplo, cuántas boletas, así de ese tamaño, cuántas boletas va a haber para juzgadores federales, magistrados, ministros. No se tiene ni idea de cómo se va a hacer para organizar un debate entre 81 candidatos y candidatas a la Suprema Corte de Justicia. No se habla de las personas privadas de la libertad pero sin sentencia, del voto extranjero, no, bueno, ni siquiera lo mencionamos. Errores gramaticales, errores de sintaxis. Luis, tú eres estudiante de Derecho. ¿Qué dices sobre eso? Eres estudiante de Derecho, ya quiero ver a un maestro. Es más, que le presentaras eso al doctor Monreal si fuera tu maestro, te lo manda pero a pifas. Sí, claro. No, hombre, y esto nos motiva muchísimo, ver cómo está preparado nuestros legisladores para seguir estudiando, seguirnos preparando. Al final, incluso las personas juzgadoras pues, son la voz de la razón, ¿no? La voz de la Constitución y de la ley. Uh-huh. Igual que y ellos trabajan con las leyes que hacen los legisladores. ¿Cómo podemos esperar que los jueces trabajen con incongruencias? Y digo, al final, el poder legislativo sí tiene que representar la voluntad del pueblo, ¿no? O sea, no podemos esperar que todos los diputados y senadores tengan un doctorado, porque representan a la población, no toda la población tiene un doctorado. Y para eso se necesitan los jueces, para interpretar, para corregir los errores del poder legislativo. Pero me sorprende del doctor Monreal que, siendo un constitucionalista de su nivel, en la Facultad de Derecho de la UNAM, o sea,
haya permitido este tipo de incongruencia, una reforma constitucional, ¿no? Es sumamente triste. Y se nota que lo hicieron a las prisas. Claro. Se nota que hay intereses detrás, querían dejar pues, el tenía que cumplir. o sea, el terreno aplanado para la próxima presidenta, ¿no? Daniel, yo quiero preguntarte, desde el estudio de política y gobierno y economía que tienes en la Panamericana, ¿qué ves en el marco de la certidumbre? Porque lo que decía aquí Luis creo que es muy importante. Cierto, los representantes del pueblo, la casa del pueblo, a la que por cierto ya no dejan entrar a todo mundo, antes sí lo dejaban, ahora ya no, pero en la casa del pueblo tiene que estar representado todo el mundo, pero en las leyes que hagan, pues al menos tendría que haber cierta certeza, y en el gobierno pues tiene que haber la emanación de la certidumbre que parte, pues yo creo, desde las leyes. ¿Qué ves tú ahí desde la perspectiva del gobierno? Pues híjole, yo veo que estamos en una posición muy complicada. Como bien señalas, las leyes secundarias, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Medios de Impugnación, pues tienen muchísimos errores. Deja los artículos repetidos, no eliminan comisiones especiales que se necesitan en otros artículos. Mencionan el tema de observadores electorales cuando se supone que no van a haber observadores electorales porque no hay partidos políticos en esta elección. El tema del uso de la tómbola en repetidas ocasiones, como si la justicia se debiera rifar en nuestro país. Y pues, ¿qué te digo? Los propios diputados de la mayoría saben que está mal. Cuando se discutían estas cosas, ellos lo admitían en privado, aunque ya no lo dijeran de nuevo en público. Y el problema es que estamos con una mayoría que queremos que nos escuche, no solo a nosotros como jóvenes, como ciudadanos, sino también a otras fuerzas políticas, claro. Pero la realidad es que ni siquiera escuchan a disidentes de su propio partido, vaya, ni a ellos mismos. Tenemos ubicados perfectos el caso de Susana Prieto y el de Silvana, diputadas de la legislatura pasada, que les tumbaban propias reservas o cuestionamientos frente al cómo diseñaban leyes, porque por supuesto que se tienen que hacer reformas, pero se tienen que hacer bien, y es inverosímil, es ridículo que un doctor en Derecho esté diciendo ese tipo de cosas cuando son errores básicos al momento de hacer leyes, ¿no? O sea, no puedes pretender que con transitorios corrijas errores enormes de fondo y que están en la propia ley. Entonces, ¿cómo van, como bien dice Luis, cómo nuestros juzgadores van a poder actuar cuando de entrada ya no van a tener conocimientos técnicos y menos cuando las leyes estén hechas con las patas? Para ir cerrando este tema, y digo, nos quedan muchas cosas en el tintero y yo quisiera seguir pues invitándolos al programa para hablar de muchas otras cosas, porque creo que es necesario dar voz a todos los que estamos, y no es que uno dé las voces, sino que pues para eso son los medios, para que podamos buscar y podamos tener voces plurales, y los jóvenes son una voz importante en este país, muy, muy importante. Ya nos decía Daniel hace un momento, pues representan 40 millones de personas en México. ¿Cómo se ven ustedes? O sea, tal vez ustedes nos van a gobernar en algún momento. Ustedes van a tener que enfrentarse a este tipo de clase política, a este tipo de sociedad, a este tipo de polarización. ¿Qué ven ustedes? Por ejemplo, Luis, estudiando Derecho, estudiando Economía, ¿cómo te ves tú de aquí a 10, a 15 años, ya ejerciendo, ya trabajando, ya siendo un profesionista? Híjole, pues la verdad es que la incertidumbre se ha aumentado bastante, pero a mí siempre me ha llamado la vocación por el servicio público, ¿no? Ya sea en una parte técnica o política como sea, pero me gustaría servir a mi país. La cuestión es que con este tipo de gobiernos, la verdad es que me daría miedo trabajar para un oficialismo que no me permite ser congruente, por ejemplo, con lo que he aprendido, con mis principios, con la democracia, etcétera. Entonces, vaya, pues hay que ir viendo, hay que ir siguiendo tomando los espacios públicos. No se necesita que tengamos un partido político o afiliarnos a alguno para tomar el espacio político, ¿no? Hacernos escuchar como juventud. Porque al final lo que está en juego es nuestro derecho al futuro, no solo de los jóvenes. Claro. Que claro, es lo que más queremos proteger, pero es el derecho al futuro de toda la sociedad, ¿no? De México. Y eso es algo que le faltó a todos los gobiernos anteriores, una perspectiva intergeneracional de políticas públicas. Están destruyendo el país, no estamos progresando, se está destruyendo lo poco bueno que teníamos para eliminar el hiperpresidencialismo, las facultades metaconstitucionales que tenían los presidentes, ¿no?
y volvemos y ahora las institucionalizamos. La verdad es que sí hay, de mi parte al menos, hay mucha incertidumbre. Bueno, al menos vivirás lo que vivió tu bisabuelo, ¿no? Digo, o sea, a lo mejor tenemos eso. Oye, para cerrar también, Luis, y agradecerte mucho que estés aquí con nosotros, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, en Derecho, y ahorita le quiero preguntar a Daniel también lo mismo, el tema del gran crecimiento tecnológico que se está haciendo? O sea, créeme, hace 15 años era imposible pensar en un ChatGPT, ¿no? Es más, hace 5 años era imposible pensar en un ChatGPT. A mí me impacta lo que hace, cómo evoluciona, cómo está pasando todo eso, y también la preocupación de muchos jóvenes que dicen, oye, tendríamos que estar discutiendo otras cosas en vez de una tómbola, ¿no? O sea, estamos viendo cómo pues hay gente que habla de viajes hacia el espacio y una tecnología brutal, y aquí estamos con tómbolas. ¿Cómo ven ustedes el tema de la evolución tecnológica, por ejemplo? O sea, que también ya se vuelve una competencia para muchas de las carreras, derecho incluido, por supuesto. Pues es un arma de doble filo la tecnología. Por ejemplo, chat sí es muy útil, la verdad lo he usado. Sí. Pero en derecho se crean leyes. O sea, no es un buen argumento, ¿no? La inteligencia artificial está hecha para crear, no para interpretar, como debemos ser los abogados. Entonces, en ese sentido, yo creo que no va a perder vigencia la carrera de derecho y muchas otras carreras que siempre están evolucionando. Pero sí hay que tomar en cuenta la tecnología, claro, más en el ámbito jurídico y político, porque vemos, por ejemplo, cómo llegó a posicionarse el oficialismo, no solamente a través de su estrategia discursiva de discurso de odio, sino a través de las redes sociales, ¿no? Claro. Aprovecharon estos sesgos algorítmicos que no fueron tratados por sus desarrolladores, y los usaron a su favor, y la verdad es que ningún otro grupo político, ninguna facción de la sociedad civil se opuso, porque pues la verdad es que no hay acceso a este tipo de tecnologías, ¿no? En ese sentido sí creo que debe haber nuevas legislaciones en materia de tecnología, y eso es a lo que deberíamos estarnos enfocando, no es destruir lo poco que ya estaba bien, ¿no? Sí. Luis, gracias por estar con nosotros y ojalá que nos den la oportunidad de seguirlos invitando. Gracias, es Luis Hernández. Y Daniel Muñoz, para cerrar, pues más o menos te pregunto un poco lo mismo. ¿Qué tanta influencia ves en el mundo que ustedes están compitiendo, en el mundo en el que les va a tocar y ya les tocó, tú ya trabajaste ahí como asesor en algún momento? Con respecto a lo que estamos discutiendo, ¿no? O sea, tenemos una tómbola en el marco de la inteligencia artificial, tenemos una competencia brutal, tenemos marginaciones, no sé, ¿qué ves? ¿Cómo te ves tú ejerciendo de aquí a 10, 15 años? ¿Cuál es el futuro de Daniel Muñoz? Pues mira, definitivamente estamos en una coyuntura de muchísima innovación y deberíamos tener la capacidad de impulsar y de innovar y de sí regular ciertas cuestiones, pero pues el que no se esté viendo este tema específico es nada más el síntoma que tenemos, que es un síntoma de la poca capacidad técnica que tienen nuestros legisladores, que es un problema real que venimos arrastrando desde hace muchos años y con todas las fuerzas políticas. Entonces yo creo que como jóvenes tenemos que poner el ojo ahí, hacernos escuchar, buscar crear consensos en las diferentes fuerzas políticas y poner estos temas al centro, en donde pues las diferentes fuerzas políticas se enfoquen en ello y creen leyes e impulsen estas nuevas áreas, ¿no? Yo creo que es muy importante, creo que hay gente bien intencionada en absolutamente todas las fuerzas políticas de nuestro país y yo creo que deberíamos buscar nosotros como jóvenes, como estudiantes, coaligarnos con todos ellos y buscar cosas que impulsar cosas positivas para nuestro país, desde democracia, desde paz, temas de tecnología, de innovación y pues es que como jóvenes y como movimiento estudiantil no somos un movimiento opositor. Hay gente con simpatía de oficialismo, con simpatía de oposición, gente apartidista y gente que, con excepción de estos temas, está totalmente desinteresada de la política, que también se vale, aunque muchos estemos más politizados. Yo creo que es nuestra misión poner estos puntos en la mesa y buscar que las diferentes fuerzas políticas trabajen juntas por un buen presente, un buen futuro y que tengamos un buen gobierno. De eso va un pliego petitorio que presentamos hace unos días. Daniel, Luis, qué interesante, y nada más para citar ahí el punto histórico. Ustedes son la generación del 2024. Hubo en este país la generación de 1924, se llamó así históricamente, la generación del 24.
que, a ver, tenías ahí a varios representantes que, entre otras cosas, fundó e hizo instituciones importantísimas para este país. Digo, por citar algunas, ¿no? O sea, la misma SEP, pues, o sea, desde ahí tuvo las bases la generación del 24. Son ustedes la generación de este 24 y pues me da mucho gusto poder escucharlos y esperemos seguir al habla. Gracias, Daniel. Gracias, Luis. Gracias, Luis, igualmente por el espacio. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estos minutos.